Están con nosotros Gonzalo Mendieta, abogado y analista político, Erika Brockman, politóloga, analista política, ex senadora, y Vladimir Peña desde Santa Cruz, abogado y analista político, a quienes les agradecemos mucho la gentileza. Vayamos por la primera pregunta, tiempo de saludarlos. ¿El cambio de ministros cumplió las expectativas de parte del arco político que decía es la opción que tiene Rodrigo Paz, una de las últimas, decían, para mostrar una renovación? Arrancamos con Gonzalo. Buenos días. Buen día a Erika y a Vladimir. No, o sea, si queremos perfilar el cambio de gabinete como una remodelación del gobierno o un nuevo enfoque, creo que no. Creo que el hecho de que varias piezas que ya estaban pasen a integrar otros cargos revela de alguna manera que, digamos, han habido eh, nuevos equilibrios de poder interno. Yo diría que, por ejemplo, el ministro de Economía ha ganado su batalla contra el ex ministro de la Presidencia y ha logrado ya erigirse en la cabeza económica indiscutible, incluso con la próxima desaparición del Ministerio de Planificación. Y también, digamos, el poder que acumula el ministro de la Presidencia nuevo, Aramayo, que además ha dejado a un delfín en la Cancillería, aunque ahí veo que se le da digamos, un lugar a los aymaras. Lo que me llamó la atención, no obstante, es que si se quiere explotar esa beta simbólica, en la posesión no hablar el canciller, que es lo protocolarmente lógico, y hablar al ministro de la presidencia. Me quedo ahí. Erika, fue, diríamos, una oportunidad desperdiciada de mostrar una renovación, o como nos decía algún entrevistado la anterior semana, casi en la línea que también menciona Gonzalo, el rodriguismo está ganando terreno dentro del propio gabinete. A ver, yo en primer lugar saludos a Gonzalo, a Vladimir y a vos, Daniel. Gracias por la invitación. A ver, este es un tema que debe analizarse en términos de contexto general, pero también en términos de lo que significa el reacomodo de poder al interior, digamos, de una sui generis coalición de gobierno en un gobierno que no tenía un partido. Eso es importantísimo señalar. Una variable que explica este tipo de situaciones es de que el presidente ha logrado colocar las fichas claves que le han generado confianza, porque no habiendo partidos políticos, quien dirige el Estado no tiene los niveles de confianza y los niveles de articulación y digamos construida en el tiempo de construir un proyecto de país, que es el rol de un partido político. Ese es un primer tema. El otro tema es contextual. Yo creo que en el contexto de la crisis que se ha agudizado, el tema de la gasolina y la salida de Mauricio Medinaceli, da una señal, digamos, que devalúa el trabajo y pone niveles de riesgo, indicadores de riesgo a cualquier persona que decide aceptar un cargo Perdón, en el Erika, Ejecutivo. Erika, ¿Sí? Medinaceli, ¿está bien la salida de Medinaceli o de Lupo? O sí es No, me Medinaceli? estoy refiriendo a la salida de Ah, Medinaceli. bien. Es un precedente, ya, es un precedente que da cuenta de que hay muchos riesgos para aceptar un cargo ministerial hoy en día. La salida de Medinaceli da cuenta de un hecho clave. Se ha judicializado y se ha criminalizado la función pública. Al haberse incorporado una ley draconiana en contra de la corrupción, la Marcelo Quiroga Santa Cruz ha mutilado o ha pulverizado o ha dejado de lado problemas y responsabilidades que se encontraban en la ley SAFCO, que eran responsabilidades que no caían al ámbito penal. Hoy día lo que estamos viendo, si tú te fijas, Daniel, estamos viendo que absolutamente incumplimiento de deberes puede ser todo y nada, ¿ya? Ya se penaliza. En la ley SAFCO había la responsabilidad ejecutiva, la responsabilidad administrativa, la responsabilidad civil y finalmente estaba la penal. Hoy día es un festín para los fiscales.
¿no? Y las fiscalías son las que tienen un nivel, digamos, unos hablan del sicariato heredado del gobierno de 20 años, que hizo de la fiscalía verdaderamente el instrumento de la guillotina judicial. Entonces, ¿qué persona que se, se valore a sí misma va a querer ser ministro? En estas circunstancias de vulnerabilidad, con grandes desafíos, rodeado de puntos de riesgo en absolutamente todos los flancos, en el flanco económico, en el flanco institucional, en el flanco político, en fin. Entonces, creo que el presidente ha logrado consolidar su base de confianza, es la parte positiva. La salida de Lupo da cuenta de que no ha podido generar un nivel de confianza y de articulación. Hay muchos temas que han sido trabajados, que están en carpetas. Esto se asocia a la lentitud del presidente. En fin, yo creo que hoy día, este 6 de agosto, marca un antes y un después, que más allá del cambio de gabinete, que muestra que están jugando, están haciendo enroque en sus propias fichas. Y creo que hay un punto que hay que analizar también, y te lo dejo así en la mesa, es la salida del Ministerio o sea, la eliminación del Ministerio de Planificación. Aquí el triunfo del Ministerio de Hacienda de Espinosa no es solamente sobre lo que él señalaba sobre Lupo, sino también sobre él absorbe un viceministerio siempre apetecido por el Ministerio de Hacienda, que es el Viceministerio de Inversión Pública, que era el BIRFE, un instrumento clave en la planificación. Y bueno, no sabemos cómo se ha de descuartizar este ministerio y dónde va a quedar la planificación territorial de una ley que hemos heredado también bastante engorrosa de la ley de planificación, ¿no? Bien, Y el sistema de planificación de la SAF. Ahí gracias, me Eri. quedo y Sí. creo que esos son temas que hay que debatir y reflexionar. Sí, vamos a justamente ahondar sobre aquello de la eliminación del Ministerio de Planificación, que tiene a otro tema bastante sensible, que es medio ambiente, ¿no? Porque era planificación y medio ambiente, que no sabemos dónde irá a parar. Pero Vladimir, para cerrar el tema político, además del cambio de ministros, en realidad el enroque de ministros, el presidente en su discurso inaugura un nuevo momento en el que habla de nuevas negociaciones, pero sin los líderes, como se hacía antes. Y esto para Libre ha sido interpretado como que van a ir a buscar de manera individual a las y los asambleístas para apelar al transfugio, decía Luis Vázquez Villamor. ¿Tiene la espalda? ¿Será ese el nuevo momento, el nuevo rostro del gobierno, ya con un Samuel prácticamente alejado, sin fichas dentro del gabinete o fichas visibles por lo menos? Considero que el cambio de gabinete responde a movimientos tácticos más que estratégicos. Es un reacomodo interno, pero que está influido por dos elementos centrales, ¿no? El primero tiene que ver por la salida de Samuel, el socio más estable y visible que ha tenido el gobierno durante estos 10 meses casi ya. La salida de Samuel hace que el gabinete tenga que reacomodarse. Y el segundo elemento, también con esto que acabas de decir, que el presidente anunció como una forma de gobernabilidad distinta, ¿no? Lo planteaba él directamente con las instituciones, claro, pero las instituciones están dirigidas por personas, ¿no? Un eufemismo para decir voy a prescindir de los partidos y voy a ir a buscar directamente a los parlamentarios, ¿no? Esta primera etapa del gobierno fue un tema más de buscar acuerdos políticos, no solo con el tema de Samuel, sino también con los otros líderes. Hubieron trascendidos ahí de algunas reuniones entre los principales líderes con representación en el Parlamento. Hablo de Tuto, Manfred, el señor Camacho también por ahí, que mostraba a un presidente que buscaba un acuerdo con líderes políticos para temas puntuales, seguramente muy concretos, pero la alianza con Samuel más pública, si bien un poco opaca en términos de transparencia política, daba la señal de que había un bloque cohesionado mayoritario en el Parlamento Nacional, ¿no?
Eso marca ahora una impronta y este reacomodo deja dos grandes ministerios, como diríamos en el pasado, dos superministros, uno que maneja la economía, ya no hay esa bicefalía que en el inicio se notó, con ahora el ministro de Economía liderando absolutamente todo el área, seguramente fortalecido por algunos logros que se pueden ver en términos macroeconómicos, como el tema del cambio flexible, del dólar, el tema del acuerdo con el Fondo Monetario, probablemente eso le ha dado fortaleza interna y también externa, ha calmado a los grandes mercados en el país. Y por el otro lado, el ministro Aramayo, que el canciller que ahora asume la presidencia, que entiendo yo va a liderar la parte política y de gestión, ¿no? Queda un poco relegado el ministro de gobierno, que en la primera parte. Bien, hemos tenido algún corte. Me dicen si es de los tres, es nuestro internet. Entonces estamos con algún tema. Estamos hablando con Gonzalo Mendieta, Erika Brockman y Vladimir Peña a propósito del mensaje que daba el presidente Rodrigo Paz en el acto en conmemoración por los 201 años de la independencia del país. Las señales políticas, el enroque de ministros que posterior y después este anuncio del presidente de ir a hablar y negociar, en el buen sentido de la palabra, entiéndase negociar, o por lo menos así lo entendemos, con las instituciones, pero no con los líderes, como se hacía antes. Decir, ya no llamará, ya no hablará ni con Tuto, ni con Manfred, ni con Samuel, sino hablará con entonces sus diputados. Estaba justamente Vladimir en eso y se cortó. Vladimir. Gracias. No, dos ideas muy concretas para terminar. No creo, la verdad, que sea enroque. Lo que creo que ha habido es reacomodo, ¿no? Porque Lupo sale del gabinete, ¿no? Así se vaya de embajador, una cosa es ser embajador y otra cosa es estar en La Paz, en Casa de Gobierno. Yo creo que sale del círculo del poder el señor Lupo. Habrá que ver cuánta incidencia propia tiene el nuevo canciller, pero yo decía, y esta es la primera idea, la salida de Samuel y esta nueva forma de gobernar del presidente directamente con los parlamentarios, prescindiendo de los líderes de partido y de los propios partidos, hace que el reacomodo vaya sobre dos ministerios muy potentes, economía y presidencia, uno en la parte económica y el otro en la parte de la gestión pública y política. Ahora, segundo, lo que a mí me preocupa, habrá tiempo para evaluar. Lo que a mí me preocupa es lo que ha dicho el presidente, ¿no? Esta forma de relacionamiento directo con las instituciones, que fue el término que utilizó. Yo creo que nos asemeja un poco al año 2004, cuando Carlos Mesa hizo una bancada patriótica. Es muy similar, ¿no? Creo el SAR anticorrupción y otras cosas muy similares a las de ahora, que en términos tal vez de discurso y de relato pueden sonar bien, pero en términos democráticos, de institucionalidad, cuando se necesita fortalecer las instituciones, probablemente se va en el sentido contrario hoy, cuando nuestra democracia reclama partidos fuertes, organizados y competitivos, sino que va a ir en detrimento de aquello.